Continuamos desarrollando la serie Yo Soy. Hemos dado cobertura ya a varios temas que han edificado nuestras vidas. Hemos hablado algo así como yo soy el pan de vida. Mire qué interesante. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. También hemos analizado el tema de yo soy el buen pastor. También en esta semana estuvimos analizando el tema de yo soy la resurrección y la vida. Y el día de ayer analizábamos el tema yo soy el camino, la verdad y la vida. Mire qué interesante. Todos estos títulos los hemos encontrado en el Evangelio de Juan. Ahora, nuevamente, vamos a dar cobertura a una nueva temática y quiero invitarle para que usted esté pendiente, comparta la transmisión y juntos seamos edificados. Vamos a hablar acerca del tema Yo soy la vid. Ese sería el tema. Yo soy la vid. Para ello, vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 15, versículo número 1 y 2 y el versículo 16. 3 versículos, ¿le parece? Démosle entonces a la lectura de la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Hemos leído este Evangelio de Juan, capítulo número 15, y estos 3 versículos, porque me interesa hablar acerca de esta temática, yo soy la vid. Recuerde que bajo esta serie hemos analizado cada uno de estos títulos que el Señor así se hace llamar, presentándose como el camino, la verdad y la vida, y en este caso el título que se adjudica es Yo soy la vid. Estas palabras las dijo Jesús estando en el aposento alto con sus discípulos. Ese es el contexto. Horas antes de morir. Este es el séptimo yo soy que encontramos en el Evangelio de Juan. Recordemos que los discípulos estaban tristes y llenos de miedo. Desde capítulos anteriores leemos que su corazón estaba turbado por la inminente muerte de Jesús, por el aparentemente fin de aquel con quien habían dejado todo precisamente por seguir a Jesús. Por eso Jesús los consoló dándoles esperanza en ese futuro que tendrían con él. Ahora les encomendará su deber como discípulos, dar frutos constantemente, permaneciendo en él, dando seguimiento a la cobertura que Dios tiene para cada uno de ellos. Jesús afirmó que él es la vid en el Juan capítulo 15. El Padre es el viñador y las ramas somos, ahí nos incluimos nosotros, somos sus discípulos. Por lo tanto, lo que se espera es que produzcamos mucho fruto. De hecho, este texto responde a una pregunta muy importante. ¿Cómo saber si soy cristiano? Si usted no sabe la respuesta a esa pregunta, en este tema la vamos a responder. ¿Cómo saber si soy cristiano? El que permanece en él, en que es cristiano, dará fruto. Entonces, ¿cómo saber si soy cristiano? Porque llevamos fruto. Jesucristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. El que no es cristiano no dará fruto. Por lo tanto, el Padre lo terminará cortando. Toda rama que en mí no lleve fruto será desarraigada. En ese contexto, Jesús hace 2 llamados. En primer lugar, a los falsos convertidos, a los falsos discípulos, a que se conviertan a él. En segundo lugar, Jesús consuela a los verdaderos cristianos, a los que precisamente está fortaleciendo y animando a ¿qué? A que pensaran de las duras pruebas y la disciplina en esta nueva vida, en esta vida espiritual. ¿Y cómo lo iban a hacer? Permaneciendo en él. Permaneciendo en Cristo, vamos a llevar fruto. Y ese fruto va a permanecer para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mi intención a través de esta temática es que permanezcamos en Jesús,
para que sigas produciendo frutos para alabanza y gloria de su nombre. Para esto recordemos 3 preguntas alrededor de la idea central de este texto. Dar frutos. Hablaremos del por qué dar frutos, cómo dar frutos y para qué tenemos que dar frutos. Analicemos entonces el texto. En primer lugar, ¿por qué tenemos que dar frutos? Alguien se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué hablan de dar frutos precisamente? Porque Jesús es la vid verdadera y nosotros sus ramas. Una de las grandes evidencias de que alguien es convertido son sus frutos. Juan capítulo 15 versículo 1 y 2, versión NBI. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé, oiga esto, qué interesante, más fruto. O sea que el deseo de Dios es que siempre estemos dando fruto. En esta última revelación y metáfora acerca de sí mismo, Jesús ocupa un gran símbolo nacional para Israel, la vid. Todo el pueblo conocía esto porque en el Antiguo Testamento Dios mismo llamó a Israel a través de los profetas su viñedo. En varios profetas como Jeremías, y ya le voy a dar un versículo, Dios esperaba que como pueblo escogido Israel llevara mucho fruto a las demás naciones. Quería que ellos fueran el viñedo del mundo por medio del cual las bendiciones del antiguo pacto llegarían a las naciones. Pero lamentablemente, usted conoce la historia, Israel falló. Resultó ser una falsa vid, infructuosa e infiel, como dice Jeremías capítulo 2 versículo 21. Pero yo te planté, le dijo el Señor, como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mi sarmiento, degenerado de una vid extraña? Le pregunta el Señor por medio del profeta Jeremías. Precisamente por esto, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, lo que está anunciando es que Él es el cumplimiento de ese símbolo, que en Él se cumple todo aquello en lo que Israel falló precisamente como hijo, de lo que Israel ha fallado delante de ese Dios todopoderoso. Él es el verdadero hijo obediente de Dios. Solo Jesús, por eso Él se presenta como la vid. Solo Jesús es la vid verdadera, que produce los frutos y trae bendiciones del nuevo pacto para salvación de todo aquel que crea en todas las naciones. Entonces, espérese. Él como la vid verdadera es quien te sostiene. Él es quien te sustenta. Él es el que te sacia, Él es el que te conforta, Él es el que te fortalece, Él es el que te nutre. Si usted estuviera en la iglesia en este momento y dijera amén, ¿sabe por qué? Porque Él hace eso en nuestras vidas. Él nos sustenta, Él se glorifica en nosotros, Él nos da siempre de su bendición. ¿Por qué? Porque no hemos visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él como la vid verdadera es quien nos sostiene, quien nos va a sustentar, quien nos va a siempre estar fortaleciendo nuestras vidas, nos nutre y ¿sabe qué? Nos hace crecer. Pues a través de su savia, precisamente de su sabiduría y sus ramas, ocupando la metáfora que Él está ocupando, porque Él es la vid y nosotros las ramas, se fortifican, son vivificadas, crecen, se nutren. Este texto es muy especial. ¿Por qué? Se lo voy a poner de esta manera, porque vemos 4 verdades importantes para nosotros. 4 verdades importantes para nuestra vida, que es, voy a decirlo, necesario analizarlas. En primer lugar, solamente Jesús es la fuente de salvación. Por eso escuchábamos esa alabanza, tomando de la fuente, esa fuente que sacia para vida eterna. Él es la fuente de vida. Él es la fuente de perdón de pecados. Él es la fuente de crecimiento espiritual para la iglesia. ¿Por qué? Porque solamente Él es la vid verdadera. En segundo lugar, por cuanto Jesús es la vid verdadera, tú y yo tenemos que dar frutos. No hay cristianos sin frutos. ¿Cuáles son estos frutos? El Nuevo Testamento menciona por lo menos 5. Una alabanza correcta. Hebreos 13:15 dice que tenemos que ofrecer frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Y cómo producir esos frutos de labios que confiesan su nombre? Uno de los frutos,
que se espera de nosotros como ramas de la vid, que nuestros labios alaben y dignifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en su hogar, de repente usted está planchando como ama de casa, o está haciendo los oficios, o está haciendo los alimentos, y usted puede seguir entonando alabanzas al Señor, y usted puede seguir, y no puede estar triste un corazón que alaba Cristo. En fin, cualquier alabanza. La alabanza va a producir en nosotros frutos de labios que confiesan su nombre. La pregunta es, si usted está respirando, entonces hagámosle caso al Salmo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Alábale, mi hermano, alábale, porque de alguna manera es un fruto que el Señor espera de nosotros. También, precisamente, lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 28, donde Pablo llama fruto precisamente. Filipenses capítulo 4, versículo 17, y él lo llama de ofrenda generosa, frutos a su cuenta, que está siendo reservada en el cielo. ¿A qué se refiere? Que cada uno de nosotros debemos tener muy buenas intenciones dentro de la vida espiritual, pero estar en la comunión con los santos es importante. Aquellas personas que no se congregan difícilmente van a lograr subsistir en una vida espiritual. ¿Por qué? Porque las tentaciones están a la orden del día. Y es rápido sucumbir si no llevamos fruto. Otro de los detalles, de 3 que le he mencionado, una conducta sana, piadosa y justa es lo que Dios espera. Precisamente en la justicia de Dios en nosotros, la Biblia le llama frutos de justicia. Es precisamente cuando damos frutos dignos de arrepentimiento. Es lo que Juan el Bautista dijo precisamente: el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado. Mi Padre lo cortará. ¿Se está dando cuenta? Eso es otro fruto. El siguiente fruto, evangelizar. Pablo dice que al ganar almas es recibir frutos a su cuenta. ¿Por qué? Porque al evangelizar a otros, estás dando frutos y demostrándole al mundo que eres una rama verdadera y no una falsa rama, sino que estás injertado con el Hijo de Dios. Un carácter semejante al de Cristo Jesús también viene a aflorar esta bendición para nosotros en cuanto a esta vid verdadera. Si Jesús es la vid, las ramas tienen que producir los frutos de esa vid. ¿Por qué? Porque son alimentadas, son sustentadas por ella. Es decir, que tu carácter tiene que ser conforme al de la vid. Como dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que la nueva vida en Cristo se va en evidencia, se está dando cobertura bajo los frutos, y esa es una evidencia. Por eso Jesús dijo: por los frutos seréis conocidos. Es cuestión de que por los frutos ustedes los conozcan. ¿Se está dando cuenta? Tercero, que el Padre cortará a quienes no den fruto. La advertencia que Jesús hace es que cualquiera que afirme que conoce a Jesús, que conoce al Hijo de Dios, ser una rama de la vid verdadera, es decir, cualquiera que asista a la iglesia, sirva, afirme, discipularse, pero que no muestra amor por los demás como fruto del Espíritu Santo, que no es lleno de gozo, no tiene lleno precisamente su vaso de gozo, sino busca la paz. ¿Por qué? Se vuelve una persona irritante, impaciente, si no es bondadoso. Si no es bondadoso, no va a ser fiel, no va a ser manso. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. Será cortado. Si la rama no da frutos, no es una buena rama, no es una rama verdadera, es falsa. En el cristianismo no se trata de hacer, no se trata muchas veces de hacer esto, de hacer lo otro, sino de ser antes de todo. Y la única manera de saber quién eres es por los frutos que tú das. No se trata de tener una conducta perfecta, sin pecado. Todos hemos pecado. Eso será en la eternidad. Sino que se trata de una vida que, aunque imperfecta, muestre una orientación y perseverancia
en dichos frutos, en los frutos que Dios espera que cada uno de nosotros demos. Hoy en día existe un gran engaño en las iglesias, y tengo que hablar de eso, que los cristianos inmaduros pueden permanecer así por muchos años, pero esto no puede ser así. Recordemos que Jesús está usando una metáfora para darse a entender y está trasladando él conceptos agrícolas a nuestra vida como creyentes. Está usando una figura, una metáfora. Por tanto, el proceso natural de un fruto, ¿cuál es? El proceso de todo fruto es llegar a madurar. No puede permanecer indefinidamente sin madurar. De otra manera, no es fruto, no sirve, no se disgusta. Es como que usted venga y corte de repente algún fruto, alguna fruta, y dice, le pega la mordida, y usted ve que está pero muy deliciosa, se ve muy apetecible, y usted le pega la primera mordida, pero resulta que está podrida. Usted ya no la va a disfrutar. No es lo mismo. Por eso no podemos decir que todo el que está en la iglesia es una rama de la vid verdadera, porque si no da fruto, no hay evidencias de que lo sea. Por eso el mismo Jesús afirmó en Mateo capítulo 7 versículo 21: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Unos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, canté alabanzas, enseñé a niños, prediqué, hice esto, hice lo otro. ¿Y el Señor qué va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Eso será terrible. Por eso le digo, es importante que cada uno de nosotros nos evaluemos en esta mañana, que qué tipo de frutos estamos dando. O si no estamos dando fruto, pregúntele al Señor si es parte de esa bendición de ser hijo, discípulo de Dios. En cuarto lugar, el Padre va a podar las ramas. ¿Para qué? Para que den más fruto. Si eres cristiano, no puedes esperar una vida sin dificultades. No puedes esperar una vida sin problemas y sin dolor. Lo que sí puedes esperar es que a pesar del dolor, las dificultades y las pruebas, el Padre te va a cuidar, te va a amar, te va a proteger, te va a sostener, te va a consolar tiernamente y, ¿por qué no decirlo?, a limpiar por medio de su palabra. Realmente, hermanos, contar con este Dios es especial. Contar con la vida para nuestra vida, no, hombre, eso es muy especial para cada uno de nosotros. Juan capítulo 15 versículo 3: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo Cristo. Esta combinación entre el sufrimiento y su palabra como un solo instrumento se poda. ¿Es para qué? Para que él sufre, para aquel que está sufriendo, aquel que sufre, dé más fruto. Como dice Salmo capítulo 119 versículo 67: antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra, decía el salmista. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Note, luego de que el salmista dice que se descarrió, recibió disciplina de parte de Dios, pero Dios lo consoló, lo sostuvo, lo instruyó, lo podó, lo limpió de su pecado por medio de la palabra. Por eso ahora él dice que él guarda su palabra. Entonces note, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros, si somos hijos de Dios, somos parte de la vida, nosotros somos las ramas, entonces debemos llevar fruto. Si ese fruto permanece en nosotros, viene este aspecto que también es importante en nuestra vida. Todo árbol que lleve fruto precisamente va a podarlo, dijo Cristo. Y al podarlo es para que llevemos más fruto. Entonces note, en los momentos de aflicción, en los momentos de desesperación que usted tenga, siga confiando en las promesas de Dios, que Él lo va a sacar adelante, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará y Él te sacará en victoria en este día.
Al presente, dice Hebreos capítulo 12, versículo 11, al presente, ninguna disciplina parece causa de gozo. No, al contrario, parece tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después dará fruto apacible de justicia. A nadie le gusta ser disciplinado por Dios, pero al ser ejercitados, mire qué lindo, por la palabra en medio de la disciplina, daremos fruto, y frutos de justicia para la gloria de Dios. Si continuamos con la metáfora del viñador, el mango, la tijera, es el sufrimiento, mientras que la palabra de Dios serían las cuchillas para podar. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra penetra hasta dividir el alma del espíritu. Es poderosa para aquel que le escucha. En medio de la disciplina podamos discernir los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque así podemos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Aquí hay una gran verdad. Si estás dando fruto, Dios te podará. Y Dios te va a podar. Si tú estás dando fruto, Dios te va a podar. Y Dios te podará eliminando cada cosa que te debilite para crecer espiritualmente. Todo aquello que te impida dar más frutos, Dios lo va a apartar. ¿Por qué? Porque Él es el viñador. Pero eso es posible si eres hijo de Dios, si eres una rama verdadera de la vid. Si no eres podado y no das fruto, es porque no eres hijo. Y serás cortado, porque planta que no plantó mi padre será desarraigada. Le hago algunas preguntas antes de pasar al siguiente punto de esta temática. ¿Por qué se puede afirmar que no hay cristianos sin fruto? ¿Estás evidenciando la nueva vida que has recibido en Cristo por los frutos que das? ¿Qué frutos estás dando con tus labios, con tus finanzas, con tu conducta, con tu proclamación, con tu carácter? ¿De qué manera en medio de la disciplina Dios te ha podado con la palabra para que puedas llevar más fruto? Porque de esa manera podremos llevar más fruto. En segundo lugar, en el segundo punto de esta temática, yo soy la vid. ¿Cómo damos frutos? Porque le hacía 3 preguntas. Esta es la segunda. ¿Cómo damos frutos? La respuesta es permaneciendo en Jesús. Dice Juan capítulo 15 versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo nosotros damos frutos para Dios? Permaneciendo en Jesús. Pero, ¿qué es permanecer en Jesús? Como el Padre me ha amado, dijo Cristo, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Sí qué? Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permaneced en Jesús. Permanecer en Jesús es permanecer en su amor, guardando su palabra, escuchándola, empapándonos de ella, leyéndola, creyéndola, amándola y por sobre todo, obedeciéndola. En otras palabras, permanecer en Jesús significa dejarnos persuadir siempre por su verdad y nunca elevar otra verdad por encima de la Biblia. Es sentirnos atraídos siempre, ¿cómo? Por su belleza, por su valor, y nunca mirar precisamente otra voz. Es descansar en su gracia, en su poder, y nunca alejarnos a otro lugar fuera de Cristo. Es siempre caminar bajo su luz, bajo su cobertura, bajo su poder, comer y beber de su palabra, de su belleza, de su amor, sin buscar otras fuentes extrañas. Recuerde, Jesucristo es la fuente inagotable de esperanza. Dicho de otra manera, permanecer en Jesús
es permanecer en la persuasión, en su belleza, en su valor, en su paz, en su gracia, en su poder, en su palabra, en ese resplandor y en su gloria todos los días de nuestra vida. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Hermano, ¿por qué te has alejado de Dios? Si separados de Cristo, nada podemos hacer. Separados de la gracia, de la cobertura de Dios, no vamos a poder subsistir. Seríamos como un pez, ¿verdad? Cuando un pez lo sacan fuera del agua, empieza a ahogarse. Así le pasa al cristiano. Fuera de la cobertura de Dios, empieza a ahogarse en un mundo donde hay muchos ofrecimientos, pero el ahogo es espiritual. Por eso el Señor dijo acá: separados de mí, nada podéis hacer. Vea, pregúntele, hay varios testimonios de personas que en este momento me están escuchando ahí o me están viendo en las redes sociales, que se alejaron 1, 2, 3, 4, 5 días, otros más. Se alejaron un tiempo del camino de Dios y vea cuánto fueron a sufrir. Vea cuánto fueron a sufrir al mundo. ¿Cuántas personas pueden testificar de que separados de Cristo nada podemos hacer? De que separados de Dios, nada. La parábola del hijo pródigo lo ilustra muy bien. Tenía dinero, le pidió todo a su padre y fue a gastarlo. Ahí tenía amigos, compartía, bebía, se vivió una vida de lujo a lo grande. Pero cuando se le acabó la emoción, cuando se le acabó todo el dinero, ¿qué pasó? Ahí ya no estaban los amigos. Ahí ya no estaban esas personas que le dijeron una fidelidad íntegra te daremos. No, terminó comiendo comida, deseando comida, las algarrobas de los cerdos. Exactamente eso le pasa a aquel que se aleja del camino de Dios. Por eso el Señor dice en esta metáfora, en este tema de yo soy la vid, separados de mí, nada podéis hacer. No podemos dar ningún tipo de fruto. Recuerda que las ramas no producen el fruto. Es la vid la que produce las ramas, solo llevan el fruto. Ahora bien, ¿acaso no es posible hacer muchas cosas sin Cristo? Hay muchas personas que no son cristianas y hacen muchas cosas. Trabajan, se cansan, tienen hijos, ríen, hacen caridad, obras de caridad. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice separados de Él nada podemos hacer? A que nadie puede darle la gloria a Dios a través de sus frutos sin permanecer en Jesús. ¿Por qué? Porque eso no es posible sin Él. ¿Por qué? Porque Él es la vid verdadera. Tercer elemento para ir finalizando. ¿Para qué? ¿Para qué darle la gloria a Dios? Esa es la tercera pregunta. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, dice Juan capítulo 15, versículo 8, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Dar frutos no solo es evidencia de que eres discípulo de Jesús, sino de que estás dando la gloria al Padre. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque el fin y el propósito de nuestra vida es dar gloria a Dios y gozarnos en Él para siempre. ¿Qué privilegio tenemos que siendo pecadores, pero redimidos en Cristo, podemos dar la gloria a Dios? Cada vez que alguien pueda ver el efecto en la palabra en tu vida, Dios es el que recibe la gloria. Este es nuestro deber en la tierra, ser el viñedo de Dios, dar a probar el buen vino del Evangelio de Jesucristo a los demás, a las demás personas, en tu trabajo, en tus estudios, a tus familiares. El vino del Evangelio, de la gracia salvadora del Señor, da la vida de Cristo en nosotros, de las bendiciones de un nuevo pacto que son eternas y son para siempre. Es permaneciendo en Jesús, en su belleza, en su poder, en su valor, en su palabra, su persuasión sobre nuestra vida, que podemos dar la gloria a nuestro Padre Celestial y así producir mucho fruto. Ahora, ¿por qué el Padre es glorificado en esto? Porque Él ha obrado lo imposible, que nosotros, siendo pecadores, ahora podamos reflejar santidad, amor y cuidado delante del Señor. ¿Por qué?
porque estamos injertados en la vid verdadera. ¿Por qué? Por la obra redentora de Cristo Jesús. Así que, hermanos, aquí hay una gran enseñanza para nosotros. El mundo necesita ver el fruto de la vid verdadera, y solo las ramas verdaderas van a llevar el fruto que esa vid produce. El mundo necesita a Cristo, necesita ver amor entre nosotros. Entre tanto odio, necesidad, entre tanta, voy a decirlo, codicia, benignidad, entre tanta maldad, la gente necesita ver paz. Pero separado de Cristo, nada puede suceder. Entonces, por cuanto Jesús es la vid verdadera, porque el Padre es el viñador y tú y yo somos las ramas de esa vid verdadera, debemos permanecer en Jesús todos los días para que podamos producir frutos para la gloria de nuestro Señor. El resultado, ¿cuál va a ser? Su gozo perfecto en nosotros. Ahora, no quiero dejar de señalar la gracia de Dios para nosotros en todo esto. Estas cosas os he hablado, dijo Cristo en el versículo 11 de Juan 15. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! En primer lugar, nos dice que el gozo es posible en este mundo tan difícil. Pero el verdadero gozo cristiano viene de nuestra satisfacción, de nuestra permanencia en la palabra. Es un regalo de Dios en nuestra vida. ¿Quieres gozarte en este mundo? Permanece en Cristo, permanece en la palabra, permanece en una satisfacción que Cristo produce en medio de su suficiencia en tu vida, la que tú vivas precisamente el gozo. Lo segundo que este texto nos está diciendo es que Jesús te ama tanto que quiere compartir contigo el gozo que tiene con su Padre Celestial. Que de la misma manera en que ama a su Padre y que el Padre lo ama a él, ese mismo gozo quiere trasladarlo a ti. ¿Se está dando cuenta? Es como cuando usted le dice, mira, vení, pertenece a nuestro grupo. Y usted dice, oh, wow, qué lindo pertenecer a ese grupo, qué especial. Y usted ahora no es cualquier grupo. El Padre y su Hijo Jesucristo lo invitan a que ese gozo permanezca también en usted. ¿Cuál es la evidencia de que estamos permaneciendo en Jesús? Si amamos a nuestro hermano. Por eso el texto termina diciendo que debemos amarnos los unos con los otros. Si eres una persona que no manifiesta el carácter cristiano en su vida, aunque digas que eres cristiano, si en lugar de amor das odio, si en lugar de perdón das un resentimiento, si en lugar de humildad hay un orgullo, si en lugar de ser un dador generoso eres codicioso, debes buscar cuanto antes la vid verdadera. La vid verdadera es nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, si tú eres cristiano verdadero, debes preguntarte si estás dando fruto y que ese fruto permanezca. Y de esa manera el Padre te podará. Y podándote el Padre, tú vas a llevar más frutos. Si permanecéis en Jesús, darás mucho fruto para la gloria de su nombre. Que el Señor nos ayude a todos a poder llevar fruto y que ese fruto permanezca en nuestra vida. Amado hermano, vamos hombre, no se desanime. Si usted ha dejado de llevar fruto porque se alejó del camino de Dios, pídale perdón a Dios. Él está presto para ayudarle. Él está presto para consolarle y para darte vida y vida en abundancia. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos das el privilegio, Dios mío, de poder cerrar esta semana con alegría, con bendición, con una satisfacción plena de que tú estás con nosotros. Que tu vara y tu cayado infunden aliento en nosotros. Gracias te damos, Rey de la Gloria. Gracias te damos, Dios omnipotente. Gracias porque tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. No a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.